bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y estamos ya aquí en la transmisión de Ministerios Viva la Familia desde Cunduacán, Tabasco. Pertenecemos a la cobertura del apóstol Sergio Enríquez Oliva de Guatemala, zona 5, y somos Ministerios Ebenezer Cunduacán. Se encuentra con un servidor la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Sayan Yamilet. Y bueno, esperamos en el Señor que tengamos una buena cobertura, una buena transmisión, ¿verdad? Y que el internet no nos falle. Ayer tuvimos algunos detallitos. Vamos a entrar inmediatamente, hermanos, al tema, ya que es un tema interesante, ¿verdad? El espíritu de adopción. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Queremos suplicarte, queremos pedirte que nos bendigas de una manera poderosa y especial, Señor. Ministranos, háblanos, tócanos. Te necesitamos hoy, Señor, aún más que el día de ayer. Necesitamos que la unción de tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que seas tú el que hables por medio de nosotros, Señor, y que esta noche, Señor, muchos sean edificados, consolados, Señor, y que sean ministrados, exhortados, pero también sean salvos para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Hablábamos, hermanos, estos días hemos estado hablando de este espíritu, el espíritu de adopción, y la Biblia dice que el espíritu de adopción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da conciencia, hermanos, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Le da testimonio a nuestro espíritu. Pero, hermanos, como venimos a ser hijos adoptivos, entonces la adopción legalmente, hermanos, se da al momento de firmar. Eso ya legalmente, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón es hijo de Dios, pero legalmente. Ahora, en cuanto a práctica, en cuanto a actitudes, en cuanto a forma de vida y a obras, nosotros necesitamos, hermanos, un proceso. Necesitamos llevar un proceso de evolución, de crecimiento, de desarrollo, a fin de que lleguemos a ser, hermanos, hijos maduros del Señor, es decir, huios. Esa es la palabra para hijos maduros en el griego. Entonces, para llegar a ser hijos maduros de Dios, tenemos que ser, hermanos, primeramente hijos de Abraham. Y el Señor dijo que si somos hijos de Abraham, nosotros haríamos las obras que Abraham hizo. Esto lo vimos el día de ayer. Si a usted le interesa, ¿verdad?, seguir la secuencia de estos temas, yo le invito, hermanos, para que usted busque aquí en esta cuenta de José Manuel Suárez Torres ese tema de la adopción, primera parte, segunda parte, tercera parte, esta es la tercera parte. Y, hermanos, también lo puede buscar en nuestra página de Ministerios Viva la Familia, aquí en aquí en Facebook, o buscar en YouTube José M. Suárez, Ministerios Ebenezer Cunduacán. Y ahí usted va a encontrar, pues tal vez alrededor de 500 temas que gracias a Dios hemos estado compartiendo. Todo esto, hermanos, es para la gloria del Señor. Pero también yo debo decir, hermanos, que estos temas, muchos de estos temas, el apóstol Sergio Enríquez nos los enseña y nosotros tomamos nota y lo que aprendemos lo compartimos con la iglesia y con todos aquellos que quieran, hermanos, aprender de la palabra del Señor. Bien, ya llevamos 5 minutos hablando y entonces si nosotros somos hijos de Abraham, de alguna manera seremos hijos maduros del Señor
Y como hijos de Abraham debemos hacer las obras de Abraham. ¿Por qué hijos de Abraham? Porque, hermanos, nosotros creemos en Jesucristo. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, vamos a entrar, hermanos, vamos a señalar las obras que Abraham hizo, pero la vamos a señalar de manera rápida. Veamos. Acá tenemos las obras de Abraham. Y aquí tenemos que hizo yugo igual, ese lo vimos el día de ayer, que no fue conformista, que cumplió los propósitos de Dios, que tuvo mentalidad de vencedor, que invocó el nombre del Señor, que se separó de Lot, y ese punto es más bien que supo arreglar los problemas familiares con sabiduría, hizo guerra espiritual, se ministró, edificó el altar de la enseñanza, el altar en su hogar, el altar del pacto, el altar del sacrificio, fue amigo de Dios, fue procesado en el desierto, plantó un tamarisco, despidió a Agar e Ismael, ofrendó, diezmó, hizo un banquete del destete de Isaac, intercedió por Sodoma, oró por sus enemigos, tuvo la revelación de la Trinidad, fue circuncidado o se circuncidó, rechazó al rey de Sodoma, hizo pacto con Dios y le creyó a Dios. Aquí hay 26 obras que Abraham hizo, pero hay más, solo que aquí no caben, hermanos, y la verdad no la vamos a poder tratar en una semana o en 4 días, que son los días que estamos hablando estos temas. Abraham, entonces vamos a entrar a la segunda parte, la segunda obra que tenemos acá enumerada. Abraham no fue conformista, es decir, Abraham fue sacado de Ur, pero él salió de Harán. A ver, explicamos esto. Dice la Biblia, hermanos, en Génesis 15:7, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. El Señor fue el que sacó a Abraham de la tierra de Ur de los caldeos, pero Dios usó la vida de su padre Taré para sacarlo. A veces Dios usa medios, hermanos, y que no necesariamente, ¿verdad?, vemos la mano de Dios, pero Dios obra de muchas formas. Y dice Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos. O sea que el que Dios usó para sacar a Abraham de Ur de los caldeos fue a Taré, su padre, que de alguna manera, ¿verdad?, aquí estamos hablando de una cobertura que tenía Abraham, tenía un padre, ¿sí? Y todos nosotros debemos tener, hermanos, por lo menos, 3 padres. ¿Cómo está eso? Bueno, debemos tener nuestro padre biológico, ¿verdad?, nuestro padre terrenal, también el Padre celestial, que es nuestro Dios, y que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros venimos a ser hijos de Dios en un proceso hasta llegar a la estatura, a llegar a ser un hijo maduro. Pero también necesitamos ser hijos de un Padre espiritual. Necesitamos un Padre espiritual, un pastor del alma, que nos guíe, que nos enseñe, que nos ministre. Eso es necesario, hermano. De lo contrario, no podremos madurar. Eso lo dice Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Bueno, entonces dice que Taré tomó a Abraham, a Lot, a Sarai. Entonces, y dice que para ir a la tierra de Canaán, iban a la tierra de Canaán. Taré salió con miras a ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán, y dice que se quedaron allí. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos.
El objetivo, la meta era llegar a Canaán. Pero Taré se quedó en Harán. Fíjese que Ur de los Caldeos significa tierra pagana y Harán viene de la palabra Harán, que está en el diccionario Strong, en el numeral H2771, significa asolado, significa arruinar, significa destruir, significa arrasar o arrasado. Quiere decir que Taré se quedó en un lugar, en un estado, en una dimensión de asolación, de desolación, de ruina, de destrucción. Y juntamente con Taré se quedó Abraham, Lot y Sarai. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que Abraham no fue conformista, estamos hablando que a Abraham no se quedó en la condición que lo dejó su padre. Él, hermanos, él siguió batallando. Dice la Biblia, mire, Génesis 12:4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, porque Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a decir. O sea que Abraham se había estacionado, se había estancado, hermanos, y su padre de alguna manera lo había llevado a esa condición de desolación. Pero usted y yo no debemos quedarnos en la condición que nuestros padres nos dejaron. Tal vez usted diga: no, es que mi padre me maltrató, mi padre me hizo esto, y se pasa toda la vida llorando por lo que su padre hizo, ¿verdad? Y no lo perdona y sigue en la ruina, porque, hermanos, nosotros debemos bendecir a nuestros padres. El que no bendice a su padre, aunque bendiga a su madre, no puede recibir bendiciones. Porque dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida. Y ese es el primer mandamiento con promesa. Pero Abraham no se quedó ahí, no se quedó lamentando en la situación que lo dejó su padre. Él se levantó, se sacudió y dijo: no, yo debo seguir, y se fue. Dios lo sacó del paganismo, Dios lo sacó, le enseñó la palabra, pues le dijo, le dio una palabra, y entonces, hermanos, él llegó hasta Harán y su padre hasta ahí nada más pudo llegar. Y es que, mire, le voy a decir esto: los hijos tienen que llegar a otros niveles más altos que los de nosotros, hermanos. Yo le agradezco a mis padres, y la verdad, Dios bendiga a mi mamá que se esforzó, pero también a mi padre porque me bendijo. Y aunque sea borracho, me decía: yo quiero que tú seas mejor que yo. Y me hacía llorar, aunque él estaba así tomado, pero me bendijo. Y yo digo: gloria a Dios, mis padres me bendijeron. Pero yo no me voy a quedar en ese estado, ¿verdad? No, es que mi familia siempre, ninguno en mi casa llegó a una carrera, ninguno en mi casa llegó a una carrera como máster o como doctor, pero usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. No se conforme. ¿Sí? No sea conformista, no se quede en la condición que le dejaron sus padres, con la mentalidad que le dejaron. A veces, ¿verdad?, muchos padres le dijeron a sus hijos: tú no puedes. Y yo, la verdad, quiero bendecir y reconocer, por ejemplo, yo tengo un cuñado que se llama Marco Antonio Leiva, y tengo una hermana que se llama Dora Isela Suárez. Y que ellos dijeron: no, yo quiero estudiar. Y a una edad grande, hermanos, de 40 y tantos años, de 50 años, se metieron a estudiar una carrera, y gloria a Dios, y lo van a lograr. ¿Por qué? Porque a veces los padres en la antigüedad, los padres pues de aquel tiempo, con la mentalidad, decían que si la hija o los hijos le decían, especialmente las mujeres, cuando querían estudiar, no las dejaban estudiar.
Decían las muchachas, las jóvenes de aquel entonces: papá, queremos estudiar, yo quiero estudiar para mecanografía, que en ese tiempo, hermanos, viene siendo, actualizando ese trabajo, sería computación. Y decía los padres: no, porque las secretarias terminan siendo amantes de los jefes. Y decía otra hija: papá o mamá, yo quiero estudiar enfermería, quiero ser enfermera. No, porque las enfermeras terminan siendo, ¿cómo se llama? Amantes de los doctores. Perdón, hermano, pero desafortunadamente esa era la mentalidad. Pero no puedes quedarte ahí, no puedes malayar que tus padres, ¿verdad?, te hayan dejado en la asolación, en la desolación, en la ruina, y decir: no, es que yo ya no puedo, yo así me voy a quedar toda la vida. No, eso ya es otra cosa. Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿sí? Dios lo sacó más bien de Ur de los Caldeos, y él salió. Salga de esa condición, salga de esa mentalidad. No se estacione en el fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, Abraham cumplió los propósitos de Dios. Él terminó lo que empezó. No dejemos las cosas a medias. Ay, hermano, mira cómo a veces, y lo digo de verdad, ha habido veces que yo digo: ya no, ya voy a tirar la toalla, por X o por Y, ya no. A veces porque la situación económica, a veces por la familia, a veces porque no asisten los hermanos, a veces porque no veo a nadie conectado escuchando los temas, y digo: ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo? Pero cuando voy a YouTube y encuentro que hubieron 200 y tantas visitas a un tema, y que hay hermanos que ni los conozco, pero me dicen: hermano, fíjese que el tema que usted predicó, qué hermoso tema, pastor, y yo no se me sube el cuello y digo: su mecha, cómo soy tremendo, como hasta miedo me doy solito yo. Pero no, sino que digo: gloria a Dios, porque alguien está escuchando la palabra de Dios. A veces, hermanos, somos malinchistas, ¿verdad? Hay gente que desprecia el ministerio de gente de su propio pueblo, hasta de la propia familia, porque prefieren escuchar, ¿verdad?, uno de Estados Unidos, que ni lo conoce, o que los pastoree un pastor de otro lado, que no le conozcan sus pecados, sus fallas. Pero como este es el hijo del carpintero, dijeron de Jesús, ¿verdad? Qué bueno puede ser, puede salir de Belén. ¿Y no es este el hijo del carpintero y sus hermanas están casadas con nosotros? Entonces, así dijeron del Señor, ¿verdad? No de mí no sé cuántas cosas más dirán. Pero lo importante aquí, hermanos, es que Dios quiere cumplir los propósitos, sus propósitos en nosotros. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Abraham no se quedó en Harán, sino que salió de Harán rumbo a Canaán. Mire, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le puso una meta. Amén. Le puso objetivos. Y dice Génesis 12:5. Ya después de que habían estado en Harán, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Lo puse con rojo porque, hermanos, ahí eso lo tenemos que analizar al rato. Dice: y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Mire qué tremendo eso. Muchos años después, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto. Y les dijo: los voy a llevar a tierra de Canaán, a la tierra prometida. Muchos no llegaron, se quedaron en el camino, comenzaron a murmurar, a tentar a Dios, a hacer un sinfín de cosas que hermanos, Dios aborrecía. Imagínense que el pueblo de Israel, hermanos, un grupo o una parte del pueblo de Israel llevaba el tabernáculo de Moisés, pero entre toda la muchedumbre
Habían unos que llevaban el tabernáculo de Moloch, un ídolo, hermano. Eso lo dice la Biblia. Entonces, fíjese que y muchos de ellos quedaron postrados en el desierto porque no obedecieron, porque tentaron a Dios, porque fueron rebeldes, porque no se sujetaron a Moisés, y porque no era a Moisés al que despreciaban, sino era a Dios que había llamado a Moisés. Porque, hermanos, Dios, mire, usted puede hablar mal del pastor o de su pastor o de X pastor, pero no es contra el pastor, es contra el que llamó al pastor. Por eso dice la Biblia: cuidado, no toquéis a mis ungidos. Eso está terrible, hermano. Ahora, me llama la atención esto: y salieron para ir a tierra de Canaán. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted recibió a Cristo para ser salvo. Y cuando se le predica que usted y yo debemos prepararnos para la venida del Señor y para irnos a las bodas del Cordero, esa es una meta. Y si nosotros salimos del mundo, salimos de Egipto, salimos del pecado para irnos con Cristo cuando venga, así debe ser, hermano. Debemos proponernos. Hay gente, hermano, que cuando ya le vienen los problemas, las enfermedades, cuando algo no le gustó de la iglesia, se va y dice: ya no voy a seguir. Son gente, perdón, gente mediocre. A veces nos comportamos, digo yo, porque yo también, hermano, lo he hecho. Me aparté del Señor un tiempo y me volví del montón, de los mediocres, de los cobardes, de los que se dejan vencer. Pero, hermanos, si saliste del mundo para ir a la tierra de Canaán, a tierra de Canaán tienes que llegar. Pero no con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas, el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, con la ayuda de los 5 ministerios, hermanos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que el Señor dejó para ministrar la iglesia y purificarla y vestirla para su amado. Amén. Ok, entonces, continuemos. Tranquilo, pastor, sereno. Estamos tranquilos, nada más que a veces me pongo así como eufórico, me encanta la palabra del Señor. A mí me gusta la palabra del Señor, ¿no? También me gusta el agua, más que la coca. Tuvo mentalidad de vencedor. Hermanos, qué tremendo esto. Mire, ¿sabe por qué? Porque Abraham cayó. Sí, hermano, Abraham cayó. Incluso tuvo 7 caídas. No sin límite de tiempo, pero tuvo 7 caídas. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y el Señor de todas ellas lo levantará. Ahora, Abraham cayó. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Oiga bien, Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Descendió. No subió, descendió. Involucionó. Fue a Egipto. Egipto en la Biblia representa al mundo. Descendió Abraham a Egipto para ir a habitar allá. Allá vivió en el mundo, después de haber sido llamado por el Señor para ir a la tierra de Canaán. Cayó. Las condiciones en las que estaba viviendo, en las que estaba pasando, parece como que justificaban que Abraham fuera a regresar a Egipto o descendiera a Egipto, porque era grande el hambre en la tierra. Pero no importa, ¿verdad?, por cuál situación usted haya vuelto al mundo, haya pecado contra el Señor, levántate. Caíste, levántate. Volviste al mundo, levántate. Volviste a tomar, arrepiéntete y vuelve al Señor. Volviste a drogarte, arrepiéntete, vuelve al Señor.
Volviste otra vez con la ex, pero ya tienes tu esposa. Entonces, arrepiéntete y vuelve al Señor. Todos hemos caído en algún momento. Dice la Biblia dice la Biblia, hermanos, que aquel que dice que nunca ha pecado, el tal es mentiroso. Y yo compuse una canción que no recuerdo cómo va, que dice, esta vida es una escuela, ¿ya? Cada caso son lecciones, el cuaderno nuestra historia, con borrones y manchones. Quien diga yo no he fallado, seguro que está mintiendo, pues en esta vida, hermano, todos vamos aprendiendo. Abraham descendió a Egipto. Egipto, figura del mundo, y ahí se quedó a vivir. Pero dice la Biblia en Génesis 12:10 y ahora en Génesis 13:1, un capítulo casi después, ¿verdad? Porque hay capítulos en nuestra vida, hermanos, que a veces no los queremos contar, pero si usted lee el capítulo 12, usted va a encontrar cosas tremendas que pasó a Abraham. Pero dice 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Porque mire, hermano, aquí hay una situación. Cuando Abraham descendió al mundo, se llevó de corbata, se llevó a su esposa y se llevó a su familia. Usted no me puede negar que las actitudes que tomamos los padres afecta a la esposa y afecta a los hijos. Yo le decía hace poco a una familia, de mi familia, pues le decía, mira, hasta que desate el Señor y que ustedes se dejen desatar por el Señor, como mamá y como papá, Dios va a desatar sus hijos. Porque dice la Biblia que el Señor dijo, vayan y desaten un asna que hay allá y tráiganme al asnito. ¿Cómo se llamaba? El burrito, el animalito. ¿En qué entró el Señor? Entró montado en un pollino, hijo de un asna. Y fueron los discípulos y desataron la asna, en un pollito. De ahí salió el burrito sabanero. No es cierto. No. Eso ya es invento de los hombres. Ahora, llegan los discípulos y déjenme usar las palabras que usamos acá. Y desamarran a la asna. Y al desamarrar la asna, hermanos, se vino el pollino detrás de su mamá, siguiéndola. ¿Cuáles son los problemas que hay en una casa? Muchas veces los ocasionamos los padres, porque así los criamos. Pero si permitimos que los ministros del Señor, enviados por el Señor, desaten a los padres y los padres obedezcan y se dejen ministrar, sus hijos van a ser transformados. Mientras, hermanos, van a seguir atados los padres y los hijos. ¿Y eso por qué lo estoy diciendo? Porque Abraham, cuando descendió a Egipto, se llevó a Sarai y se llevó a Lot. Qué bueno que Abraham todavía no tenía hijos. Pero al descender Abraham, hermano, después, muchos años después, descendió también su descendencia. Eso está tremendo ahí, hermano. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Pero aquí que quede claro, usted cayó, levántese, vuelva al Señor. No quiere llegar a la iglesia de ese pastor que le cae mal porque no le gusta cómo predica el pastor José Manuel. Ok. Y tampoco me gusta porque a ese yo le conozco todos sus errores. Oh, perfecto. Hay otras iglesias donde también se predica la palabra del Señor. Hágalo. Yo no estoy predicando una iglesia en particular porque tampoco tengo iglesia. Soy pastor de la iglesia de Cristo. Pero yo no tengo iglesia. Así que no diga, le invito a la iglesia del pastor José Manuel. Yo no tengo iglesia. La iglesia es de Cristo. Y aquí en Cundoján, hermanos, hay iglesia donde usted puede ir
No le recomiendo adventistas, no le recomiendo católicos, no le recomiendo testigos de Jehová, pero hay iglesias donde predican la palabra. Ya si se pierde, ya es otro asunto, ya no es cuestión de nosotros. Amén. Ok, entonces, aquí tenemos otra obra de Abraham: adoró al Señor. Lo que estamos tratando, hermanos, es que nosotros como hijos de Abraham hagamos las obras de Abraham. A ver, vamos a ver. Adoró al Señor. Dice, invocó el nombre del Señor. Dice la Biblia en Génesis 13:4, al lugar del altar que había hecho allí antes. O sea, regresó. Y dice, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Esa palabra invocó, hermanos, viene de la palabra car. No es inglés. Si fuera inglés, quiere decir que Abraham anduvo en carro. Pero car, hermanos, está en hebreo. Y resulta, hermanos, que esa palabra es usada en una variedad de aplicaciones. Significa celebrar. Abraham celebró el nombre de Jehová. ¿Y qué es celebrar, hermanos? Hacerle fiesta al Señor. Abraham hizo fiesta a Dios, hermanos. ¿Y qué es hacer fiesta en este tiempo? Alabarlo, adorarlo, danzarle, dar gritos de júbilo, hermanos, exaltar el nombre del Señor con pandero y danza, jóvenes y viejos juntos, alabando el nombre del Señor. Eso es invocar a Jehová, hermano. Hay gente que dice, yo no quiero llegar temprano al templo hasta que pasen las alabanzas. Es que a mí no me gusta alabar así. Si no es que si te gusta, hermano. Es que la alabanza no es para ti. La alabanza, perdón por esa falla que tuve ahorita. La alabanza no es para usted. Perdón. La alabanza no es para usted. Los cantos de adoración no son para usted. Son para el Señor. Son para Dios. Celébrelo. Alabe el nombre del Señor. Dice que la palabra invocar es clamar, contar, convidar. Hermanos, quiere decir que Abraham habló del Señor a otros. Las obras de Abraham debemos hacer si somos hijos de Abraham, si somos hijos de fe. Convocar. Hermano, ahora vamos a tener, cada domingo tenemos nuestra celebración por causa de la pandemia, pero si Dios lo permite empezaremos a hacer culto los miércoles. Usted debe llegar, si usted quiere invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que la salvación tiene que ver, hermanos, con celebrar, con convocar, con clamar, con nombrar, con pedir, con perpetuar, hermanos, el nombre del Señor, con predicar, con profetizar, con publicar, dice, con dar voces. Aleluya. Entonces, mis hermanos, si usted es hijo de Abraham, las obras de Abraham debemos hacer. Invite gente para el templo. Tráigalos a Cristo. Hermanos, en la Biblia encontramos incluso los discípulos. Habían dos pares, por lo menos, de hermanos. No recuerdo sus nombres. Se me escapan. Pero dos de ellos conocieron a Cristo, al Señor, y fueron con sus hermanos y les hablaron. Y aunque no muy bien, de todas maneras uno le dijo, ven y ve. Y fue. Y el Señor lo salvó. Y Pedro también lo invitó a su hermano y vino y se salvó. Entonces usted no, ¿verdad? Si usted invita a alguien, hermanos, ya dígale, ven al templo, vamos a la iglesia, vamos a celebrar al Señor. Hermano, invoque el nombre del Señor, hable el nombre del Señor, publique el nombre del Señor. A mí me gusta, perdón si esto ofende a alguien, a mí me gusta a veces subir cosas que me dan risa. Es un chiste.
Me río. No es malo, no es pecado. Para los religiosos sí. Pero lo más que yo publico es el nombre del Señor. Hablar de Cristo. Esa palabra encanta, no. Me deleito en invocar el nombre del Señor. Me deleito en celebrar su nombre. Hasta una hermana nos donó un shofar. Ese shofar, hermanos, pues es un instrumento musical. Cada sonido tiene un mensaje, un significado. Pero es un instrumento. Como la guitarra, como el teclado, como la batería. Pero, entonces, hermanos, invoquemos el nombre del Señor. Vamos a ir adelante. Y mire, aquí esto está tremendo. Esto está, hermano, agárrese. No sé cuánto me están escuchando, quiénes me están escuchando ahí, porque, mire, Abraham, no me diga que solucionó conflictos familiares sabiamente. Eso está tremendo. Yo ya les dije que cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, le estaba haciendo explícito. Renuncia a tu genética, renuncia a tu familia. No que no lo siga amando, sino, bueno, mira, si tu familia te va a hacer problemas, mejor te lejitos. Oiga bien lo voy a leer mejor. Abraham se separó de Lot, era su sobrino. Pero la relación comenzó a ser tóxica. Hermano, ahorita esto va a estar, ay Padre, ayúdame Señor para que yo hable la palabra tuya. Y como dijo aquella hermana, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Mi luenga, dice mi nieto. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Hermano, Abraham se llevó a Lot. Donde quiera que iba, ya Lot estaba grandecito, hermano. Ya no tenía por qué cargar con Lot. Ya Lot no era un niño, ya Lot se había desarrollado, ya había hecho su familia, ya tenía hasta su propio trabajo, ya sabía trabajar. Hermanos, tenía sus propios pastores que cuidaban los rebaños de Lot. Y empezó a haber problemas. Vivían en el mismo territorio, en el mismo vecindario, hermanos, tal vez hasta en la misma casa, aunque en ese tiempo no había casas sino tiendas. Y cuando comenzó a haber conflicto, ¿sabe qué hizo Abraham? Con todo el dolor de su alma, le dijo a Lot, a su sobrino amado, que prácticamente era su hijo. Era un hijo. Mira Lotito le decía, porque me imagino que con cariño, Lotito, mira Lotito. No hay ahora altercado entre nosotros, no peleemos, no nos discutamos. Como dijo Lucha Villa, no discutamos. Porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. Y dice, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque tú y yo somos de la misma familia, somos hermanos. ¿Para qué nos vamos a pelear? Dime tú. ¿Para qué voy a sacar un palo y te voy a dar con ese palo? No, mira, no. Tú ya estás grandecito. Ya tú quieres hacer tu propia vida. Te quiero, Lotito. Pero ¿qué te parece si... Ahí está la puerta. Es más, no le digo ahí está la puerta. ¿Sabe qué le digo? Ahí está. Génesis 13:9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Oye, mira cuánta tierra hay, cuánto territorio hay. ¿Por qué te vas a amontonar ahí? Perdón, hermano, pero usted que vive en la casa de sus padres, de sus suegros, con todo respeto, yo creo que en algún momento va a explotar la bomba. En algún momento papá suegro, mamá suegra, mamá o papá se va a meter en tus conflictos. ¿Qué necesidad?
Ya los viejitos vivieron su vida y todavía le siguen teniendo que cambiar los pañales a la hija que ya está grande, o a los hijos, o a los nietos. No está la tierra, toda la tierra delante de ti, le dijo Abraham a Lot. Yo te ruego con mucho respeto que te apartes de mí. No le dijo, cúchelo. No lo corrió, le dijo, te ruego, mira, órale. Ya de vez en cuando allá nos visitamos, te voy a visitar, me vienes a visitar, nos echamos un refresco, hacemos unas carnitas asadas, un borreguito asado, pero mira, de lejito nos vamos a llevar mejor. Yo le voy a decir mi punto de vista en base a esto, que así es mejor, hermano. Yo me vine a vivir a Cunduacán, y porque esta es la voluntad del Señor, pero cómo me gustaría estar viviendo en otro lado. Y quizás nomás llamarle a mis viejos, ¿sabes qué, viejito? ¿Cómo están? Ahí les mandé algo, ¿verdad? Pero no estar viendo cosas, ¿verdad? A veces en la familia. No hay necesidad. O que me pongan mala cara. Si yo no ando buscando pleito. Antes sí era pleitito. Ni les cuento mejor. Pero le dice a Abraham, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Fíjense qué tremendo. O sea, no hay problema. Escoge. Porque a paz nos llamó el Señor. Hermano, de verdad, hermano. Hay gente que ha hecho su casa en el terreno de sus padres o en el terreno de sus suegros, y a la larga, hermano, eso es un conflicto. Ay, Dios, no sé, claro, ese es su problema de usted, ¿verdad? Pero yo nada más le estoy diciendo, y luego no diga que no se le dijo. Porque me ha pasado, pastor, fíjese que tengo problemas con mi papá. ¿Y dónde vive usted? Ahí con mi papá. ¿Qué haces ahí, hermano? Mira, tan grande que es el mundo, ¿por qué te fuiste a meter ahí? Es que no tenía de dónde irme con mi esposa. ¿Para qué te casaste si todavía no tenías? A veces nos casamos, hermano, así. Yo tardé un tiempo en la casa de mis padres. Y yo amo a mis papás y todo, pero estaba yo en un terreno que no, y cualquier cosa, cualquier conflicto, pues tenían que meterse ellos. ¿Cómo ve usted, hermana? O sea, yo no le estoy diciendo, hermano, a usted de esto porque no lo viví. Miren, no estamos en Alcohólicos Anónimos, pero los que pasan a la tribuna de Alcohólicos Anónimos para dar un consejo es porque vivieron eso, porque pasaron por allí. A veces los conflictos en el hogar, hermano, cuando los hijos crecen y ya el hijo ya se ve más grande que el papá y ya le levanta la mano y ahora ya se siente el rey de la casa. No. Aquí en corto, ¿verdad? Dios bendiga a mi hijo y gloria a Dios que está sirviendo al Señor. Tuvimos conflictos porque él creció y vio mis errores y yo reconocí también mis defectos porque yo tenía mucha culpa de eso. Pero cuando tuvimos enfrentamientos y yo vi que ya no podía yo dominarlo, entonces yo tuve que pararme frente a él y así viéndolo para arriba y le digo, ve hijo, aquí en la casa mando yo, te guste o no te guste. Si no te gusta, papito, pero viéndolo así para arriba, está grandísimo mi hijo, pero ni modo, me tuve que plantar así. Y yo creo, hermano, que no tenemos que pasar por eso, pero si llega el momento, tal vez con buenas palabras, ¿verdad? Sabiamente, como Abraham, decir, yo te amo, te quiero mucho, pero aquí yo no quiero problemas. Quiero terminar mis días en paz, sirviéndole al Señor. Y si usted entiende
Dicen que al buen entendedor, poca palabra. Amén. Pasamos entonces. Abraham hizo guerra espiritual. Ya estamos llegando al tiempo. Llevo ahí en la transmisión. 45. Ok. 5 minutos, manito. 5 minutos. Dice, estamos hablando de las obras que hizo Abraham. Si somos hijos de Abraham, hagamos las obras de Abraham. Incluso hay consejos en esas obras que hizo. Hizo guerra espiritual. Fíjense que Lot, después de que se separó de Abraham, se fue, puso sus tiendas rumbo a Sodoma. Fíjense, escogió mal Lot. Sodoma, hermano. Y dice la Biblia que entonces llegaron, hermanos, unos reyes y hicieron guerra contra Sodoma y las otras ciudades que estaban por allí, y se llevaron cautivo a Lot y a su familia. Y entonces es cuando Abraham entró en guerra por su familia. Oiga bien lo que le voy a decir. Vivían lejos, no vivían en el mismo territorio, pero Abraham oraba por Lot. Cuando supo que Dios iba a destruir a Sodoma, le dijo: Padre, no destruyas a Sodoma. Si hubieran 50 justos, y así pues, ¿por qué cree que intercedió? Por Lot. Pero yéndonos un poquito antes de ese capítulo, hermanos, dice la Biblia que cuando estos reyes tomaron prisioneros, cautivos, a Lot, entonces oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Y esto lo tenemos que hacer nosotros. Ya no vivían juntos, pero se seguían tratando. Entonces, Abraham, cuando supo que su sobrino Lot tenía problemas, comenzó a orar. Vamos a orar, porque eso lo podemos hacer, hermano. Oremos. Y empezó a orar. Nosotros pues empecemos a orar. Pero Abraham, aquí vemos la figura, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Los siguió hasta Dan. Y dice la Biblia que venció a esos reyes y rescató a Lot. Aquí esto nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos armas poderosas, no armas carnales. Perdón, hermano, pero si supongamos que mi hijo o mi hija tienen un problema, está bien, yo puedo ir a aconsejarlo, pero no me puedo ir a agarrar a golpe con mi yerno. Lo que tengo que hacer es, ¿qué debo hacer, hermana Olga? Orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de divorcio, atamos todo espíritu de rebeldía de mi nieto, de mi nieta, de mi yerno, de mi nuera, de quien sea. En el nombre de Jesús empezamos a guerrear. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, hermano. Entonces tenemos que orar por nuestra familia. Nosotros oramos por nuestra familia. Pedimos por nuestros padres, por nuestros suegros, por nuestros cuñados, por mis hermanos, por mis sobrinos. Pedimos por todos. Tenemos que pedir. Reprende al diablo, Señor. Échalo fuera de sus vidas. Que te reconozcan, Señor. Tenemos que orar. No andamos buscándole pleito al diablo, ¿verdad? Porque tampoco eso no es bíblico. Vamos a entrar, hermanos, ahorita en una noche de guerra espiritual. Pero si no están haciendo nada, tranquilo. Alaba al Señor y adora al Señor. Pero cuando tenemos que entrar en guerra, entramos en guerra. No le tenemos miedo al diablo, el Señor lo reprenda, ni a los demonios, ni a los brujos, ni a los hechiceros. No estamos buscando pleito, pues yo no estoy picándole aquí a la costilla a nadie. Solo estoy diciendo que si es necesario entrar en guerra espiritual por la familia, lo vamos a hacer.
pero es una guerra espiritual. No vamos a ir y decir, ¿sabes qué? Demándalo, mételo preso, déjalo, hazlo, porque hay gente que se mete a hacer esas cosas. Mire, cuando alguien tenga problemas en tu familia, no andes opinando, por favor, no andes opinando. Mira, ¿sabes qué? Mételo preso, dale un palazo, llama a tu hermano, que tu hermano, ¿verdad? Ese es bueno para los golpes. No haga eso. Si usted es cristiano, aconséjelo. Y tampoco le ande platicando a todo el mundo. No, si hubiera visto el problemón que se armó. No. Cuando Abraham oyó que su pariente estaba prisionero, se puso, hermano, tomó armas. Las armas nuestras son espirituales, son armas de fe. Dice la Biblia que cuando a Pedro lo metieron preso, la iglesia oraba. ¿Usted quiere una oración? Mándenos un mensaje y díganos. Hoy una hermana nos dijo, hermano, quiero que oren por Honduras, porque queremos que venga un presidente cristiano, o por lo menos un presidente justo. Y ya se anotó, ya la hermana en realidad, ¿verdad?, tomó cartas en el asunto ahí para anotarlo. Bueno, vamos entonces a avanzar. Hermanos, Abraham reconoció sus debilidades, se ministró. Con esto termino. Mire, esto es tremendo, hermano, porque dice Génesis 15:2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Hermanos, Abraham es el padre de la fe. Pero Abraham tuvo momentos de debilidad. Su fe, hubo momentos en que se debilitó, hermano. No me diga que no. Todos pasamos por momentos de debilidad. Hay momentos que queremos tirar la toalla y decir, ya no, Señor, ya no. Es tanto que te he pedido y no me has respondido, que se convierta mi familia, que se convierta mi papá, mi mamá, mis hermanos, tanto que te he pedido y no me has respondido. Así estaba Abraham. Desde los 75 años había recibido una promesa. Pasaron 80, 85, 90, 95. Hermano, y no llegaba la respuesta. Y un día platicando con Dios le digo, Señor, yo la verdad no sé si siempre me va a dar lo que me dijiste. Mira, Señor, ando sin hijo. El que va a heredar es mi criado. Aquí se está ministrando. Él está sacando sus dudas, está sacando su debilidad. Hermanos, y el Señor lo ministró. Dice Génesis 15:4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, ya terminé de predicar, el mensaje todavía falta. Pero Abraham, es que ahí tengo unos detallitos. Abraham, hermanos, se ministró, sacó aquello que le estaba carcomiendo en su corazón, en su mente, y le dijo, Señor, mira lo que me está pasando, yo estoy pensando así, pero hoy me vengo a ministrar aquí. El Señor lo ministró, lo agarró de la mano y se lo llevó fuera de la tienda, porque a veces, hermanos, tenemos que salir y ver lo vasto del universo y del poder de Dios, el cual, hermanos, no tiene ninguna limitante, no tiene nada que lo pueda detener. Si Él prometió que haría algo, así será. A mí me dijo hace muchos años, yo voy a levantar a tu padre y lo voy a usar para que predique su palabra, mi palabra. Y se lo dije a mi papá. Y yo todavía lo estoy creyendo. Estoy creyendo, hermanos. Debo creerlo. A veces
se lo dije a mi esposa, mira, yo no sé, yo le he pedido al Señor, le he llorado y no me responde y no sé si Dios me va a escuchar, Señor, y empezaba a orar y entonces el Señor me devolvía la paz. Yo lo voy a traer, ¿no? Ya vas a ver cómo lo voy a traer, tú tranquilo. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor. Dios va a cumplir sus promesas. Nosotros hagamos las obras de Abraham. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo te ruego que esta palabra haya ministrado a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Señor. Te doy gracias porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieres que haga. En el nombre de Jesús entrego esta palabra y, Señor, la declaramos sobre cada uno de tus hijos creyendo que así será. Amén. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Mañana miércoles, como dijo mi hijo, mañana miércoles predica el hermano Ángel a las 6 de la tarde y el jueves nos vamos a estar viendo para ver el último punto de esta serie, no el último punto del tema, ¿verdad? Porque el tema es muy amplio. Dios les bendiga a todos.